tenemos que tener muy claro que antes que existiera el cristianismo, existió Jesús y con él su evangelio. Es un poco el libro de Albert Nolan, Jesús antes del cristianismo, ¿no? Antes que cualquier cosa está él. Eso significa, tomado muy en serio, que él es la semillita a partir de la cual crece todo lo demás. Y él es, por lo tanto, el fundamento, el referente obligatorio. Si no, se nos muere la planta si lo quitamos. Y eso es lo que nos está pasando, estamos medio asfixiados. Es decir, el cristianismo, si va a ser fiel a Jesús, tiene que tomarlo a él muy en serio. Porque si no, corremos el riesgo de desfigurarlo y hacer cualquier cosa menos la continuidad del proyecto y la propuesta de Jesús para los siglos venideros que nos involucra a nosotros. Continuidad. Si no, nos vamos por las ramas y vamos a necesitar un Lutero que nos jale las orejas y nos diga, Señor, remítase a las Escrituras y vean cuál es el origen, cuál es su documento de identidad. Entonces, eso es importante tenerlo siempre presente y nunca olvidarlo. Y eso me alegra oírlo de boca del Papa una y otra vez. Repito, nos jugamos la fidelidad y la continuidad con Jesús de Nazaret. Nos la jugamos. Por eso que es sumamente importante tener clara nuestra apreciación de Jesús de Nazaret. Preocupación precisamente de Marcos, y claro, en su relación con Dios, el tema que mencioné hace un rato, en el Evangelio de Juan. Pero en Marcos y en los otros sinópticos que siguen la línea, Marcos para la humanidad. No se planteaba ahí la pregunta de su relación con Dios, sea Jesús mismo aislado de la comunidad misma. Bien. Por eso Jesús es fundamento, origen y norma de todo esto. El paradigma de sociedad que presentaba Jesús, para ponerlo en líneas muy sencillas, y vamos a ver un poco la evolución rápidamente, era el de una familia. Eso lo mencioné, con Dios como Padre y por lo tanto todo lo demás como hermanos. No entro, profundizo mucho más porque no es un curso en que vamos a ver cuestiones eclesiológicas. Pero el paradigma helénico, cuando ya sale de la Palestina y se empieza la predicación fuera de Palestina, que fue relativamente temprano, el paradigma de la sociedad que ven, sí, diferente, pero con el modelo de casa, de la casa, el oikos. Por eso cuando leemos en Marcos, por ejemplo, y Jesús fue a la casa, tiene en el fondo la palabra oikos no solamente la casita, con su puerta, su ventanita y todo eso, no. Casa evoca también la comunidad, pequeña o grande, pero el modelo, el paradigma es el de la casa, y la casa helenística era patriarcal y era vertical, donde la virtud fundamental es la virtud de la obediencia. La obediencia, que no era el tema de Jesús, que es más bien un poco más judío, la obediencia a la ley. Entonces van cambiando las cosas por la adaptación a nuevos lugares. Esto lo vemos clarísimo en las cartas pastorales. Timoteo y Tito toman totalmente este modelo. La iglesia es la casa de Dios, tal cual. No, Timoteo 3:15 lo dice, de la casa de Dios. Entonces, ese modelo ya cambió. Con el paso del tiempo y según las culturas van apareciendo otros modelos. Pablo, más desde lo judío, pero viviendo en el mundo helénico, un poco la combinación de los dos. Es una comunidad que tiene como paradigma el cuerpo viviente de la sociedad. Un paradigma también muy conocido. La importancia, por lo tanto, para Pablo de la fracción del pan, de la comunidad, del compartir, porque todos somos un solo cuerpo y una sola cabeza, que es Jesucristo. Pero ya vemos que no es exactamente el modelo familia. Y la familia para Jesús, recuerden, es la familia palestina, en el sentido, desde su experiencia de él, obviamente también era muy vertical, pero desde su experiencia es mucho más comunitaria, más ligada a su tradición judía. Y así es como la iglesia y la comunidad y el cristianismo en general va tomando un cariz más bien institucional. Y es que era natural, absolutamente natural y hasta necesario que fuese así. Y es así que encontramos ya otras eclesiologías que van apareciendo en el horizonte. Y no solamente eso, sino que esto va ligado inseparablemente con la apreciación que se tiene del fundamento de Jesús.
Y si el acento va pasando de la humanidad de Jesús a la divinidad de Jesús, y Él es el fundamento de estos paradigmas que he mencionado, también van cambiando la relación entre estos dos. Paradigma cristológico y eclesiológico posterior se basa en una teología más especulativa. Y si llegamos a la Edad Media tenemos los modelos feudales, los señores feudales, y lo que hemos heredado con la mitra, ¿cierto? Todo esto conocemos, es también otro paradigma, y hay mucho más a lo largo de la historia. Vaticano II apeló al paradigma del pueblo en marcha, y así por el estilo, ya nos hablan de la iglesia misterio, pues no voy a hablar tanto de iglesia. Lo que sí sucede es que por contacto, y es bueno saberlo, por contacto con el mundo greco-romano, que es otra mentalidad, empieza la teología más abstracta, empieza la teología más metafísica y especulativa. Y entonces ya no es tanto la preocupación de Jesús con respecto a las personas, sino de Jesús en sí mismo. En sí, Él es objeto de toda la atención. Y eso es lo que hemos heredado, creo yo, la gran mayoría. De ahí es que quiero hacer un par de aclaraciones que creo necesarias desde la perspectiva de lo que hemos ido aprendiendo en las últimas décadas. En cuanto a la persona de Jesús, predomina aún la idea de que es divino más que humano, hasta incluso opacar su humanidad. Todavía lo hemos heredado. Y se ve esto ya en el Evangelio de Juan. Más importante Jesús divino que el humano. El problema con esto es que si Jesús es tan divino y tan poco humano, cuando se trata de un cristianismo de seguimiento, ¿cómo voy a seguir a un divino? ¿Cómo me voy a sentir solidario, cercano, sentir que puedo mimetizarme con una persona tan divina? Pablo no lo tiene tan así, Juan sí es mucho más. Es lo que hemos heredado. A pesar de que digamos, sí, verdadero hombre, ¿se acuerda el famoso esquema? Si hace milagros, es porque era Dios. Lo sabía todo porque era Dios. Entonces nuestro esquema clásico fue al revés. Tenemos, podríamos decir, dos cristologías, que nos da una idea, porque todo esto está detrás. Una que pone toda la carga en la encarnación, y por lo tanto, viene de Dios, y Dios es el centro. Si Dios es así, entonces Jesús es tal cosa. Si Dios es sabio, Jesús es sabio. Si Dios es omnipotente, Jesús es omnipotente. Si Dios puede caminar sobre las aguas, Jesús perfectamente puede caminar sobre las aguas. Entonces voy de Dios a Jesús, pero tengo un problema. ¿Qué imagen de Dios tengo? ¿Se avala mi imagen de Dios? Aquí estoy diciendo, aquí en este esquema, digo, Jesús es Dios. El otro esquema es que parto de Jesús y que toma como acento la resurrección que revela quién es Jesús, y de Jesús digo, bueno, su relación con Dios. Entonces digo, Dios se manifiesta en Jesús, que no es lo mismo. Voy descubriendo quién es Dios en Jesús. Y esa es una buena catequesis. Damas y caballeros, esa es la perspectiva del Evangelio de Marcos. Jesús se va desplegando, se va mostrando. ¿Quién es este a quien le obedecen los mares? ¿Quién es este que expulsa demonios? ¿Quién es este? ¿Quién dice la gente que soy? O sea, se va dando a conocer. Una buena catequesis, por eso Marcos es un buen modelo de catequesis. Va mostrando lentamente y conduciendo a quién es Jesús. Y después, si quiere más tarde, preguntaré qué relación tiene Jesús con Dios, que es lo que encontramos en el Evangelio de Juan. Con ustedes, no sé si me doy a entender que si empiezo por la encarnación, ya todo está acá, todo está aquí, no hay nada más que seguir. Y tengo un problema con la muerte de Jesús. ¿Fue una muerte humana? ¿Puede morir Dios? Hay que ser serios, muy serios. ¿Puede morir Dios? Sí, Moltmann escribió el libro, Dios crucificado, pero es una manera metafórica de hablar, no literal. Entonces, los problemas son mayores que las soluciones, la medicina peor que la enfermedad. Entonces, este es el esquema que Dios se va desplegando en Jesús. Y ahí es que y no que Jesús es Dios y todo lo que sigue ahí, bueno, como una especie de guión de una obra de teatro y la muerte de Jesús. Bueno, ya yo sé que voy a resucitar, así que ¿cuál es el problema? Ya anticipé, se lo he predicho, sí, se lo dije, ¿qué me va a pasar? Yo sé exactamente, ya he visto la película. No.
no tomar en serio la humanidad. Tenemos problemas, Rahner lo repetía muchas veces, que implícitamente somos monofisitas. Es decir, pensamos una sola fisis, una sola naturaleza, implícitamente, la divina. Si dice que Jesús tosía, Jesús tenía que ir al baño, Jesús dormía, Jesús roncaba, se molestó de vez en cuando, pateaba pelotas, se peleó con su amigo. No, pero tampoco no exageres. Nos sentimos a veces incómodos, es que es demasiado humano. Pero está la grandeza, tan humano que es divino. Nos cuesta decir, sí, pero era Dios. Entonces siempre sale, sí, pero. Prueba clara de que nos cuesta asimilar y tomar en serio la humanidad de Jesús. Y la humanidad de Jesús es la que más bien a mí me convoca, por lo menos, en esa invitación, tú ven y sígueme en un camino muy humano, con todas las vicisitudes humanas, y es por eso que Marcos tiene como paradigma, otro paradigma de cristianismo, el discipulado. No tanto ni la casa ni la familia, sino el discipulado. El seguimiento de Jesús. Eso no lo encontramos en Pablo, que es anterior, no tenemos más documentos anteriores. Tenemos Pablo y después viene Marcos. Esta tarde la voy a un poco ilustrar cómo hay un desarrollo ahí, y la grandeza y la genialidad de Marcos. Entonces, ese seguimiento de Jesús, ese es el cristianismo. Por tanto, define Marcos al cristianismo como una comunidad de discípulos. Y como todos son igualmente discípulos, el único maestro es Jesús, por eso el término maestro. Hay que escuchar los de Marcos, por favor. Recuerden lo que estuvieron ayer. Le dije, hay dos niveles, ¿no? No se nos vayan a entremezclar. El nivel de la vida real de Jesús en los años 30 y el nivel del evangelista en el año 70. Yo leo lo del año 70, yo leo a Marcos, yo no leo a Jesús. Yo leo lo que Marcos dice sobre Jesús, pero no a Jesús mismo. Estoy leyendo la historia desde la perspectiva de Marcos, que sería distinta de la perspectiva de Mateo o de Lucas. De que no se nos mezclen. Y ese es el cristianismo que nos presenta Marcos, a diferencia del cristianismo como cuerpo de Cristo, o sea, la comunidad de todos unidos en un solo cuerpo, y la Eucaristía, por lo tanto, nuevamente el término del cuerpo, que es la figura fundamental para Pablo, y tantos otros paradigmas que puede haber. Bien. Y si hablamos muchas veces de Jesús también, está muy metido en esta cabeza, Jesús era el hombre perfecto, sin mácula, sin defecto, sin deficiencia, todo lo sabía, todo lo dominaba, ya no. Si están tan así, entonces es un poco difícil, ¿no? Su bondad y su justicia es contrapuesta a los que no lo aceptan. Entonces empezamos, los judíos son los malos de la película, porque él era Dios, él era el bueno, él era el perfecto, pero no se dan cuenta. No, creo que la vida no era así, hemos simplificado mucho. Jesús termina siendo una persona sobre-natural, una persona extra-ordinaria. Y claro, en este esquema es importantísimo la virginidad de María. Y lo dejo ahí. Claro, porque es la cuestión del tema de la encarnación. Entonces viene a ser fundamental. Fundamental. Ni se te ocurra tocarlo. Lo dejamos ahí. En cuanto a la misión de Jesús, eso en cuanto a la persona. En cuanto a la misión, algunas aclaraciones casi incluso innecesarias. Predomina aún la idea de que Jesús vino para salvar a las almas, para decirnos cómo ir al cielo. Eso ya lo veo hasta en los catecismos. De aquí que se le rece a Él, se le pide a Él que me lleve. Nos quedamos en la contemplación en vez del seguimiento. O diremos que vino para redimirnos, ofreciendo su vida como expiación por los pecados de toda la humanidad, ante un Dios que había sido ofendido. Yo creo que ese esquema debe sonar a todo familiar. Eso que hace de Jesús y que hace de Dios. ¿Qué imagen de Dios? No es así. Claro, es terrible, es sádico, tremendamente sádico. Jesús es también, en cuanto a su misión, que vino a darnos las doctrinas. Por tanto, Jesús es más importante, es interesante observar, como orador que como persona que vivió. Mucho más importante es para nosotros citar alguna frasecita o palabra de Jesús que algún ejemplo de su comportamiento. Quizá algunas escenas como la del Evangelio del domingo llame la atención, ¿no? Con la mujer cogida en adulterio, ahí sí, como ejemplo de misericordia y compasión, y bla, 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 bla. Ahí sí. Pero si no, citamos y los ejemplos, Jesús que comió con uno, con los otros, que compartió,
¿Qué hacía? ¿Qué me importa lo que hacía? Lo que me interesa es qué decía. Y entonces, sin querer, queriendo, hacemos de Jesús un maestro de doctrinas y mis queridos hermanos en Cristo, terminamos haciendo al cristianismo un gnosticismo. Y caemos en una de las herejías muy antiguas, el gnosticismo, que preocupó ya desde los escritos del Nuevo Testamento, se nota. El problema del gnosticismo. Es decir, de creer que la salvación, que la vida eterna, en términos clásicos, depende de la gnosis, o sea, depende del conocimiento. Entonces las doctrinas son fundamentales. Si no crees en este concepto, en este dogma, en esta doctrina, no te vas a ir al cielo. Tienes que avalar todo lo que está ahí. Entonces todo es intelectual. Y entonces estamos peleándonos por la gnosis. Y entonces, ¿qué es lo peor de todo? Jesús es perfectamente disponible. No lo necesito. Lo único que necesito son sus doctrinas. Él es mensajero de doctrinas, de enseñanzas, de dogmas, de conceptos, de ideas, de teología. Todo en la chirimoya. Y eso es lo que se convirtió en cristianismo fácilmente. Y hay evangelios gnósticos en cantidades. Bien. Si uno ha visto la película Estigma, es basada en el gnosticismo, entre otros. El evangelio de Judas, se acordarán algunos que se hizo de moda, que salió por todo el evangelio de Judas, que hablaba de que Magdalena era la amante de Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, eso es gnóstico, netamente gnóstico. Se extendió mucho en el norte de Egipto. Bien. Entonces, este es parte de nuestro problema. Claro, si Jesús es todo eso, Jesús fundó la iglesia, Jesús fundó una institución y no es simplemente fundamento. Y nos quedamos con una religión de conceptos y de adoración y veneración a la persona de Jesús. No es que esté mal, pero eso es a lo que se ha reducido. Y nos hemos olvidado la dimensión directa, que es la primitiva de Jesús como el maestro que invita a seguir y caminar tras sus huellas y continuar anunciando el reino de Dios que está cercano y que hay que hacerlo realidad. Y esto es lo que me va a ocupar en un rato todavía. Jesús, el promotor del reino de Dios. Bien. Por supuesto, si observamos todo esto, que son simples pinceladas, notaremos que el cristianismo que tenemos hoy día tiene bastante de estas cuestiones cuestionables, valga la redundancia, y que necesitamos superar. Bien. En todo esto siempre, obviamente, hay detrás una suerte de filosofía o una ideología, un concepto y una manera de ver y de visualizar y entender la vida. La ideología no en el sentido marxista o en el sentido filosófico clásico, sino esos conceptos y las ideas que tenemos, y todos tenemos una ideología, que es la que forma nuestras vidas. Una filosofía de trasfondo. Marcos tiene la suya, Mateo la suya, nosotros la nuestra. Marcos, igual que Jesús, no escribió en un vacío, como Jesús tampoco vivió en un vacío, sino en una coyuntura histórica, en un momento cultural, en un momento y un lugar concretos. Por eso no debe extrañarnos que Marcos refleje la realidad sociopolítica de su tiempo. La refleja. Y eso es lo que quiero extraer con ustedes, sobre todo mañana y pasado, bien concretamente. Voy aterrizando lentamente. Marcos, en efecto, interacciona y responde a las realidades de su mundo, de ese momento. Realidades que están metidas en un trasfondo sociopolítico, el de su tiempo. Y esto explica, por ejemplo, la caricaturización de los fariseos. ¿Por qué los caricaturizan? Los fariseos son muy buena gente, muy honestos y muy sinceros. Pero parece siempre lo malo de la película son los hipócritas, los que siempre le tienden trampas. ¿Por qué esa caricaturización? O Marcos hace tantas veces la mención de las casas. Contrasta con el campo, o sea, la ciudad y el campo. Pero la ciudad reflejada en la casa. Van a la casa, refleja en minúsculo, en pequeño, lo que es la ciudad, la urbe. Porque Marcos escribe el Evangelio en una ciudad, no en un campo, ni tampoco en una aldea. Sin embargo, contrasta esto con el camino. En las referencias a los ricos y la cercanía de Jesús a los pobres, esto tiene mucho más de sabor
pues ciertamente sociopolítico. La cuestión de pobres y ricos está clarísima. Eso tiene que ver con un mundo más bien urbano que rural. O la mención de los reyes homicidas, o la mirada puesta en los publicanos y los saduceos, o los centuriones, las autoridades en contraste con las multitudes. Todos estos elementos son elementos de un mundo que voy a un poco desmenuzar más adelante, de un mundo social muy concreto en el que vive Marcos y que entiende su comunidad. Son realidades que podemos también captar nosotros. Por eso también es importante apreciar desde esta perspectiva, no solo de un conflicto teológico, las discusiones entre Jesús y los fariseos o en las muchedumbres, la animosidad adversa contra él. Al decir que en Jesús y en Marcos hay un filón político, por supuesto tengo un concepto determinado de político. Lo político como la participación en la vida de una comunidad, no partidaria, obviamente. O sea, meterse en política se suele entender meterse dentro de los líos y los tiras y aflojas de los partidos, que no es partidaria, sino como participación plena en la polis. No me es indiferente. No es apolítico, el apolítico es el que está de espalda, me importa dos pitos lo que pasa acá, no me molesten, déjame mi vida tranquila, y esos muchos son apolíticos en ese sentido, pero entonces también son asociales. Entonces se trata más bien de estar involucrado en la sociedad. Eso es lo que sería hablar de política. No me meto tengo las definiciones según la Real Academia, lo pueden buscar ustedes. Ya mencioné, en el Antiguo Testamento esto está claro. Las referencias a Dios en un contexto político, basta leer los libros de Samuel, Reyes, Jueces y demás, es obviamente muy politizado, tremendamente politizado. Y los salmos también, cuando invocan a los reyes, a los enemigos, que hay que aplastarlos y todo eso tiene mucho que ver con mis devociones, con mi relación personal con Dios. Es yo en mi mundo y que pido a Dios que intervenga por mí y tome partido por mis intereses. Es totalmente político. Por eso, si yo pregunto si Jesús era una persona política, tengo que decir sí, porque a Jesús no le fue indiferente lo que pasaba en su mundo. Tan es así, lo mencioné yo ayer y lo vuelvo a mencionar, que fue eventualmente crucificado. ¿Por qué lo crucificaron? No por pretender simplemente de cambiar la ley de Moisés por sí, sino porque, como ponen el rótulo, rey de los judíos. Ya eso es una calificación política más clara que el agua. Rey de los judíos, ¿no? Por eso, no fue gratuito que sucedió todo esto. La actividad pública de Jesús no era apolítica. Tenía implicaciones que ellos sabían leer, que nosotros hemos olvidado. ¿Por qué? Porque estamos tan metidos con una lectura religiosa, teológica, devocional, y nos tenemos a un Jesús tan arriba, modelo de un Jesús de la oración, de la veneración, un Jesús de rezo, a que le pido favores, a que lo paseo en anda y le pongo incienso delante. Pero y el Jesús de Marcos es el Jesús del seguimiento. Es el Jesús humano que nos invita a seguir un camino concreto que ha sido delineado. ¿Quién es Él y qué cosa va presentando a lo largo y ancho de su carrera? Algunas aclaraciones más suplementarias a todo lo dicho, que creo que antes de continuar son necesarias. En Occidente, en nuestro Occidente cristiano en particular, en unos países más que en otros, la religión es un asunto absolutamente personal, individual y privado. Es mi creencia, tú la tuya, y tú la tuya, y cada cual la suya. Ya mencioné ayer que en ese mundo, y alguien pidió que aclare, en ese mundo es colectivo. Toda la familia asume la religión del padre de familia. Tal cual. Si te gusta o no, no se discute, simplemente la asumes. Y antiguamente también era así, por lo menos en mi entorno. Crecía cristiano, te hacía la primera comunión, te confirmaban y nadie te consultó si querías o no. Simplemente ahí va. Y se acabó y te casas por la iglesia y si no, crucificado. Entonces tienes que entrar en todo esto constantemente, ¿eh? Ese es el mundo nuestro. El mundo de hoy es individualista. Es obvio que hay tensiones en la vinculación entre iglesia y Estado. Pero hoy, en Occidente cristiano, la mayoría de países ya no tienen la relación iglesia-Estado, sino que es separación de la iglesia y el Estado. En el Perú todavía tenemos el concordato, pero allá en la mayoría de países ya no. Y la constitución de los estados, pocos serán los que tendrán una religión oficial. No estamos hablando de los mundos islámicos.
Aquí en Perú ya se quitó hace tiempo, en la Constitución ya no está, que la religión oficial, pero antes sí estaba, la religión oficial era la católica, ya no hay. Ahora se ha individualizado el asunto. Y entonces, como estamos metidos en eso, tendemos a leerlo como si fuera también individualizada, la religión de cada cual. A diferencia de nuestra mentalidad, que separa, que pone en parcelas, en el mundo greco-romano, el ámbito público y la esfera doméstica, o sea, pueblo y casa, estaban entrelazados, como lo estaba en la política y la religión. No eran ámbitos autónomos. De aquí, por ejemplo, la importancia del culto público al emperador. El culto público, sea en la plaza, ahí están los altares públicos, que causó muchos problemas y dolores a los cristianos, porque no iban a participar en la idolatría, obviamente, ¿no? Pero para ellos era importante, porque es un signo de lealtad al imperio. Y es público. No es mi convicción. Tu convicción tiene que ser evidente. Es otro mundo. El ámbito es público y el ámbito doméstico no son dos cosas diferentes. Están entrelazadas. De hecho, esto se entenderá que la religión en Israel, como en los pueblos de la antigüedad, era una religión marcadamente política. Lo digo adrede, sí. Está determinada por la vida de la nación. Esa religión es la que marca las pautas. La religión. Dios es el Señor de los ejércitos. Dios es el que sale al frente de nuestras tropas. Dios es el que nos sacó y nos liberó y aniquiló a estos desgraciados. Es el Dios militar. Es el Dios rey. Todo esto es netamente político. Y yo no sé el problema. O sea, esto está también en la mentalidad de los primeros cristianos y ciertamente lo conoce Jesús de sobra. Las ordenanzas y las leyes, ya lo mencioné, religiosas, son las leyes del Estado. Además de esto, que un poco repite lo ya dicho ayer, también creo que conviene aclarar que aunque es costumbre para nosotros hablar de judaísmo y de judíos como una suerte de todo uniforme, en realidad no existía el judaísmo. Lo que existen muchos judaísmos, no existe uno solo. El vocablo judaísmo denota una religión, pero el judaísmo de los samaritanos no es el judaísmo de los saduceos, no es el judaísmo de los esenios, no es el judaísmo de los fariseos, ni es el judaísmo del 90% o más del pueblo. Para que tengan una idea, el mundo agrario en esa época era el más del 90% en el campo, en todo el Imperio Romano. Palestina no era excepción. Menos del 10% vivía en las ciudades. Y la religión del que vive en el campo no es la religión pública de la ciudad. Es diferente. Por eso volveremos cuando hablemos un poco de la configuración sociopolítica. Marcos, por ejemplo, por eso, cuando habla de judíos, no se refiere a la religión, él se refiere a los habitantes de Judea. Y ojo, los habitantes de Judea eran los que tenían ahí la autoridad. En Galilea los judíos no tenían ninguna autoridad. Los adversarios de Jesús no son los judíos, sino las autoridades de Judea. Repito, los adversarios de Jesús no son los judíos, no es la religión. No es por el asunto religioso, sino por el asunto de la autoridad. Por eso se cuestiona la autoridad de Jesús. ¿Con qué autoridad haces tú esto? ¿Y tú quién eres? En repetidas ocasiones, ¿con qué autoridad expulsas demonios? ¿De dónde te viene esto? Los adversarios de Jesús son los que vienen de Judea. Y Jesús vive su misión en Galilea, en el norte. De por medio está Samaria. En el norte, en Galilea, no tenían ninguna autoridad los judíos, los de Judea. Era políticamente independiente. El rey Antipas estaba en Galilea. En el sur estaba Poncio Pilato. No tenía rey en tiempo de Jesús y de ahí en adelante ya no lo tuvieron, nunca más. Fue la autoridad romana. Pero en la Galilea era hasta el año 44, fue todavía judíos, o sea, judíos de religión, del judaísmo, el descendiente de Herodes.
Los de Judea no tenían autoridad en Galilea. ¿Esto qué me indica? Cuando en el Evangelio leo que enviaron a personas de Jerusalén hacia Galilea para cuestionar a Jesús, uno se pregunta, ¿cuán real es esto? ¿Con qué autoridad se iban a meter? Que los fariseos eran los que vivían fundamentalmente en Judea, en el sur. En Galilea no tenían ninguna autoridad absolutamente. Sin embargo, en el Evangelio los encontramos con frecuencia que entran, salen, aparecen, desaparecen. ¿De dónde vienen estos tíos? ¿No tienen otra cosa mejor que hacer? ¿Qué es lo que se nos está tratando de decir con esto? Que para nosotros es extraño. Usted lo veo, las caras, ¿qué? ¿Cómo? ¿What? No he entendido nada. Dividir y entender bien que una cosa es la Galilea, otra cosa es la Judea. Por eso yo creo necesario aclarar. El vocablo judío denota, repito, judío denota al habitante de Judea. Independientemente de lo que sea. Judío es el habitante de Judea, al sur, ¿estamos? Y en el norte son galileos. Jesús es galileo, nazareno, no es judío. Por eso cuando en el Evangelio se lee los judíos, está haciendo alusión a los que vienen del sur hacia el norte. Dice, ¿y quién los envió ahí? ¿Con qué autoridad? Marcos no se refiere a los habitantes de Galilea como judíos. Se llama los galileos. Bueno, pero bueno, no se rompan el cerebro sobre esto, pero para que veamos que no siempre las cosas son tan simplonas como las imaginamos. El judaísmo de los fariseos era el judaísmo de una minoría absoluta. La mayoría eran del pueblo, la plebs, la muchedumbre, que vivían una religión más o menos tenida por los fariseos como, por supuesto, pecadores. ¿Por qué? Porque no cumplen todas las observancias de la ley. La vida les lleva por ese lado, obviamente. No se dedican a la religión, sino al campo. Observan el sábado como costumbre, como lo hacen muchos los judíos aún hoy día. Más del 90% también no son creyentes. Si tienes amigos, pregunta. Sí, son judíos por tradición, por costumbre, por herencia, porque nacieron de madre judía. Nada más, pero no por confesión de fe necesariamente. Dios es simplemente el gran personaje mítico detrás de su historia. Bien. Hemos heredado entonces una idea, ¿qué quiero decir con todo esto? Ya para cambiar de tema. Hemos heredado una idea un poco distorsionada y negativa de los fariseos que es necesaria aclarar. ¿Por qué digo esto? Porque a costa de esta desfiguración que ha habido y que se encuentra ya en los evangelios, esa caricaturización, hemos caído en un antisemitismo, más correctamente, un antijudaísmo que terminó siendo fatal, por ejemplo en Alemania, obviamente durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler y todo el más, el antijudaísmo. ¿De dónde lo sacan? Del Nuevo Testamento. Ellos son los malditos de la historia. Pero no solamente eso, sino que con esto hemos querido, y esto creo que es también para pensarlo, ensalzar la vida de Jesús. La figura de Jesús se ha ensalzado, achicando a los otros. Entonces, te bajo a ti y te elevo a ti. Entonces los fariseos y los judíos son los malos, los pésimos. Y Jesús es la pobre víctima. Ellos son los literalistas, los legalistas, los implacables, los que no tienen misericordia ni compasión de nada. Jesús es todo lo contrario. Entonces, sobre blanco y negro hemos querido ensalzar la figura de Jesús, pero si cogemos la realidad no era así. Entonces esto me plantea una pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Jesús era judío, netamente judío. ¿Cuál es el aporte particular de Jesús? No hagamos el aporte de Jesús poniéndolo en contraposición con los fariseos. Si los fariseos son blancos, Jesús es negro. Si ellos son negros, Jesús es blanco. No es así. Son matices. Jesús comparte igual con ellos. ¿Qué es lo que caracteriza a Jesús? Sí, no tan extremadamente, ciertamente, el poner, lo dije yo ayer, el poner en el mero centro y en primer lugar a las personas. Y si me dicen una palabra que mi apreciación caracteriza a Jesús, es su compasión. No me gusta a mí la palabra misericordia. Discúlpenme, no me gusta. Porque misericordia es que mira de arriba para abajo. Ay, hay que tener misericordia de este pobre desgraciado, pobrecito, pues, ¿no? Compasión es tener pasión con alguien. Para los compasionistas.
Les cae a pelo muy bien, ¿no? Sentir con. En psicología dice la empatía. Sentir con el otro, que se te remuevan las entrañas, que te indignes ante el sufrimiento ajeno. Si algo caracterizaba a Jesús era su grado alto de compasión. Lo que veía, y por eso se indignaba y por eso los conflictos, pero no que le llegaran al punto, como lo vemos en los evangelios muchas veces, de que buscaba matarlo porque tenía ideas raras. Ya hace tiempo que esto lo tenemos bastante aclarado, que los evangelios han hecho una caricatura, pero es que esa caricatura, dirán, ¿por qué? Esa caricatura me dice algo. Se empieza a caricaturizar a alguien cuando veo al otro como un adversario. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando Marcos escribe, porque Pablo no encontramos nada de eso, cuando Marcos escribe, y por supuesto en Mateo en particular, más claro, y Juan mucho más todavía, ya había un conflicto entre los seguidores de Jesús y el resto de los no seguidores. O sea, la secta, uso la palabra adrede, la secta de los nazarenos entró en conflicto con la secta de los fariseos, de los saduceos, de los samaritanos, de los esenios, de quien tú quieras, con ellos. Entró sobre todo con la de los fariseos. Los fariseos terminan después siendo los grandes rabinos, los grandes defensores de la ley y la observancia. Volveré eso de los fariseos un ratito. Pablo fue fariseo y Pablo perseguía. Estamos hablando, Pablo perseguía hacia los años 36, 8, 10 o lo que fuere, a fines de los años 30. Entonces, la caricaturización que ya vemos en los evangelios refleja la animosidad adversa que había entre el cristianismo y el judaísmo. Yo tengo que desmontar esto y quitar los elementos de caricaturización para recuperar la realidad de las cosas. Bien. Ok. Bien. Pregunta más directamente, ya metiéndonos cada vez más en Marcos. ¿Por qué centrarnos en Marcos? A ver si lo ilustro. Alguno me lo ha visto rápidamente. También esta es una simplificación. Porque Marcos tuvo la genialidad de poner en el mero centro otra vez la persona de Jesús con su misión. Me explico. A ver. ¿Por qué centrarnos en Marcos? ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué no Mateo, Lucas o Juan? Jesús cuando predica en el año 30, termina crucificado y se acaba la película. Lo que Jesús predica no es a sí mismo, sino el reino de Dios. Y nos ha tomado tiempo recuperar este dato que hoy día es tan común que ya no nos llama la atención, pero hace un siglo y pico y de ahí para atrás, reino de Dios era lo mismo que hablar del cielo. La preocupación era, y sigue siendo para algunos todavía, cómo asegurarme el cielo, que no me vaya a ir al infierno, que obtenga mi salvación eterna, el alma por el que vayan a rezar para que se vaya al cielo, que goce las bienaventuranzas y las beatitudes de Dios. Cuando Jesús muere, se acaba todo lo que Él representaba directamente y expresaba y comunicaba en su tiempo, obviamente. Con la resurrección nos encontramos con que empiezan a anunciar algo que Jesús no anunció, obviamente, lo mencioné ayer. Empiezan a predicar a Jesús. Ya no es el reino de Dios, sino a Jesús. Jesús no se autopredicó, lo predican a Él. La resurrección los vuelve a juntar y vamos a ponernos a Pablo acá. Y basta que leamos las cartas, década del 50, leemos las cartas de Pablo y ¿de qué habla Pablo? Todos estos me hablan de Jesús. ¿Qué pasó con el reino de Dios? Se desvaneció. Ya no es tema. El tema y lo novedoso es que este Mesías ha resucitado. Y si ha resucitado, entonces es aquel a quien hay que tomar como divino, no estoy diciendo Dios, como divino, a quien hay que referirse a Él, tratar de mimetizarse en su dimensión divina con Él, y sobre todo esto se va a dar dentro del mundo helénico,
o sea, lejos de Palestina, donde se mueve Pablo, donde había las religiones mistéricas, los cultos a diferentes personajes, y Jesús viene a ser uno más de los elementos de culto. Entonces, ¿qué pasó? Desapareció el reino de Dios. En el año 70, más o menos, Marcos escribe su evangelio. ¿Y qué hace Marcos? Pone nuevamente en el centro el reino de Dios. Recupera a Jesús histórico, la predicación de Jesús, tan así, que la primera palabra que encontramos en el Evangelio de Marcos en boca de Jesús, y no solo la primera palabra, como para que quede muy claro, dice, y Jesús fue a Galilea después que apresara a Juan Bautista y empezó a anunciar el reino de Dios. Eso lo dice Marcos. Ahora, en boca de Jesús, y Jesús decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está al alcance, conviértanse y crean en la buena noticia. Es la primera palabra puesta en boca de Jesús. Eso es Marcos. Eso no lo encuentro ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan, ciertamente. Ahorita vuelvo sobre Juan. ¿Sí? Entonces, Marcos pone nuevamente en el mero centro el reino de Dios. Y Jesús como predicador, y no solamente de boca para afuera, sino como la encarnación de este modelo de comunidad que debería llamarse el reinado de Dios. ¿Dónde reina Dios? Es el paradigma del reino de Dios. En la década del 80, Mateo y Lucas, lo mismo tenemos sobre el reino de Dios, pero ya vuelve a lo que, porque después eso va a volver y lo hemos heredado. Nuevamente reaparece la importancia de la relación de Jesús con Dios. Sin quitarlo de Marcos, porque es la base, como ustedes saben, me imagino yo, Mateo y Lucas tuvieron ante sus ojos a Marcos y añadieron cosas, pero en estos tenemos la natividad, la anunciación por obra del Espíritu Santo, etcétera, que concibió. O sea, Jesús viene por iniciativa divina, que ese es el punto, por iniciativa divina no humana, por tanto es algo más que un simple ser humano, etcétera, etcétera. Y además se le añade más los relatos de apariciones del resucitado, o sea, es trascendental, aparece y desaparece, conversa y viene nuevamente. Y lo podemos tocar y no tocar, está o no está. De todo esto de los relatos de la resurrección, esto tengo yo acá. El reino de Dios todavía está, pero tengo, si lo pinto así, tengo el reino de Dios en Marcos, más la resurrección, más la natividad en el caso de Mateo y Lucas. O sea, han ampliado. Este era Marcos. Han metido más elementos. Y si yo sigo, en la década del 90, tengo a Juan. Y en Juan ya no se habla del reino de Dios. Nuevamente, viene a ser el centro de atención, Jesús. Jesús y su relación con Dios, que ya le expliqué al empezar esta tarde. Y esto es el fin del Nuevo Testamento, básico, ¿no? En cuanto a evangelios, pues ya tengo los otros elementos, las cartas, etcétera, ya se va divinizando y seguimos en los siglos, y será la pregunta, es que Jesús es Dios, ¿cómo puede ser Dios? Planteé ayer la cuestión, el monoteísmo. Entonces, no, es que dos naturalezas, una persona, la persona, todo este líos que van y vienen en las discusiones y las herejías que suben y bajan, todo eso es tratar de liar con esto, es Dios, pero es humano, y ¿cómo liamos? Y eso es lo que hemos heredado. Lo clásico, ya la pregunta viene a fines del siglo XVIII, empiezan ya los estudios serios de los evangelios, críticamente, dice, un momentito. Y empezamos a desempolvar todo eso, cuando ya no hay miedo de irse contra el dogma, con la ilustración, atrévete a pensar, decía Kant, y empiezan a pensar, hoy, ¿qué descubrimos? Que Jesús era mucho más humano de lo que nos habíamos imaginado, porque no se me había ocurrido. ¿A quién de nosotros se nos ocurrió, por ejemplo, leer los evangelios en horizontal, comparando sinópticamente? A mí no. Yo leía a cada uno y creía que era la misma cosa, igual en Marcos, Mateo, ¿qué me importa? Igual da el evangelio, dice ahí.
cuando empiezo a leer en sinopsis y los pongo uno al costado del otro y me doy cuenta que no son idénticos, entro en crisis. ¿Y por qué no es igual? Y ni las palabras de la institución son iguales. Y el Padre Nuestro no es igual. Y la expulsión del mercader del templo, en Juan es al inicio y en los otros es al final. ¿Cuándo fue? ¿Cómo es esto? ¿Por qué no concuerdan? Empiezo a descubrir que hay mucho más de lo que aparenta, ¿no? Y hemos heredado todo esto, y en estos tiempos cuando descubrimos que lo medular de Jesús era anunciar el reinado de Dios, que históricamente eso fue, y por eso pone rey de los judíos, porque habla de un reino, y eso es político. Y yo, ¿qué? Es político. Entonces nos damos cuenta de que había algo que se nos había perdido en el camino, y que hemos ido recuperando lentamente. No sé si esto ayuda a entender por qué entonces Marcos. Porque Marcos es el que tiene la genialidad de recuperar el reino de Dios como el mensaje y la propuesta medular de Jesús de Nazaret por la que se la jugó. Eso era. Y es que hubo que pasar por todo esto. No es que Pablo no tomara en cuenta el reino de Dios, pero no lo entendía así, ni era importante para él. Era la unión mística con Jesús. En fin. Eso es simplificado, porque no es tan simple, pero en grandes rasgos les dará una idea de por qué todo esto. Entonces hemos vuelto a nuestras fuentes, volviendo a Jesús de Nazaret. De ahí que es tan importante. Y creo para los religiosos, para nosotros que queremos seguir las huellas con el paradigma del discipulado, que es el que Él nos plantea, cristianismo como discipulado, como seguimiento de Jesús, y el seguimiento de Jesús significa hacer realidad el reinado de Dios. Tenemos harta chamba para preocuparnos de otras cosas. Hay una cosilla más, ya que estamos ya metidos en Marcos. Marcos como narración. Mencioné ayer la importancia de lo que sea narrativo. Marcos pudo haber escrito todo su planteamiento en una carta, o haber hecho un poema, una fábula o una parábola, pero tenemos una larga narración, larguísima. ¿Por qué? La forma narrativa, y como mencioné ayer, en que los personajes activamente interaccionan. Las palabras están puestas en boca de los personajes. ¿Por qué? Porque es la misma experiencia que se tiene cuando nosotros vamos al cine, que tendrían ellos cuando iban al teatro. Cuando entras en una obra, la trama te va involucrando y envolviendo, y vas tomando partido. Y la narración tiene la bondad de que permite que el lector o el que escucha se involucre y se sienta comprometido y cuestionado. Y esa es una de las razones fundamentales. Nos comprometen. No narra para que te quedes en la simple observación de curiosidad, que te informes, no, que te compromete. No es lo mismo decir me dedico yo a adorar a Dios, que es simplemente pasivo. Otra cosa es seguir las huellas de alguien y caminar con alguien, que es activo y me involucra. Y toda narración, por supuesto, breve o extensa, refleja una ideología subyacente, o sea, unos valores y unos principios que están encarnados en el héroe. Y es así que en cuantas películas hay, que nosotros a veces vemos, nos sentimos emocionados. Me acuerdo de la famosa película Love Story, ¿no? Historia de amor, o sea, es que la chica que después se enferma y al final muere y todo el mundo se está moqueando, ¿no es cierto? Entonces es una película, pero te involucra. Y esto es lo que tiene una buena novela, un buen libro, te involucra. Nosotros quizá ya no, porque estamos acostumbrados a escucharlo, el mismo rum rum. Es como mi mamá que me diga 20 veces, no se come con la boca abierta. Pero ya, sí mamá, y sigo igualito, ya no hago caso, ya no me involucra. Entonces estamos tan acostumbrados que no nos dice mayormente nada, eso es lo malo. Pero en ese tiempo no era así. Por eso que el autor se dirige muchas veces al auditorio, ya no lo puedo eso demostrar. En Marcos hay un montón de indicadores. Quien tenga oídos, que oiga. Todos los comentarios que hace el evangelista a lo largo y ancho de su obra, los comentarios son pensados para el auditorio, está pensando en alguien. Se lo mencioné hace un rato, al mero inicio. Y cuando tomaron preso a Juan Bautista, Jesús fue a Galilea y empezó a predicar el reino de Dios. Eso es comentario de Marcos. Ahí nadie dijo nada, es Marcos que puso eso para que lo escuchen los otros. Después, ahora pone boca Jesús. Y Jesús decía,
Ahora sí, lo vuelvo a repetir. Pero todos esos y cantidades enormes de comentarios que no estamos acostumbrados a verlos, están dirigidos realmente al auditorio, porque el hombre está pensando en alguien real. Por eso también en la narración, una narración bien hecha, se basa en una suerte de contrapunteo entre el héroe y el antihéroe. Observen ustedes en las películas, lo que llamamos tradicionalmente el bueno y el malo, ¿no? Es que es así. Alguien mató a alguien y ya está. El resto de la película es saber quién fue. Entonces está el bueno o el malo. Entonces toda la trama. Se mató a alguien y al final es lo chaparon o no lo chaparon. Entre uno y otro viene todo el recorrido. El va y ven, buscan, encuentran. Entonces la trama que se va desarrollando no tiene otra finalidad de envolverte y tú tomar partido por, obviamente el autor quiere, por el que él considera como héroe. Por supuesto, hoy día uno de los dramas es que los antihéroes son los héroes para los chicos. Lo que llamaríamos los monstruos son los héroes para los chicos y las chicas. No extrañe que después se terminan siendo personas que ejercen la violencia, porque lo han visto de chiquitos en la televisión o en las películas. Por eso que Marcos plantea el ver las cosas como Dios, no como la ven los hombres, como un criterio fundamental. Y él llama su obra por algo buena noticia. Utiliza un término que Pablo utilizó muchas veces, evangelio, que sugiero y recomiendo que utilicemos mejor nuestro castellano, dejemos el griego tranquilo y usemos la palabra buena noticia. ¿Qué les parece? Para eso tenemos un idioma, ¿no? Porque estoy usando otro. Pues decimos evangelio, está pensando en el libro, en el texto. No, la buena noticia. Buena, no noticia, buena noticia. Y si es buena noticia es porque eso quiere tocar las fibras de la vida de las personas. Si no, no sería buena noticia, simplemente noticia, cambio de tema y de canal y aquí no pasó nada. Ya sabemos de sobra, no tengo por qué detenerme en ello, que los evangelios no son crónicas ni simples reportajes, ciertamente no en el sentido moderno, y que aquí lo que importa es que esto que se está transmitiendo es tremendamente significativo. Es notorio, ya que quiero resaltarlo, que cuando Marcos escribe, al utilizar el término evangelio, quiero rescatar esto, utiliza un vocablo que digo, Pablo probablemente ha sido quien lo propaló más que ningún otro. Primero, el término evangelio es un término bastante raro en la literatura griega. Se ha notado muy pocas veces. Cuando se utiliza generalmente es para un anuncio de algo impresionante. Victoria en una batalla, la liberación de un pueblo, el nacimiento de un hijo varón para el emperador, o sabe Dios, el nombramiento del nuevo siguiente emperador. La buena noticia, habemus papam. Ya está, eso es evangelio. ¿No es cierto? Esa es una. Dos, importante, que el término siempre aparece en el singular. Nunca aparece en plural, evangelios. Por la sencilla razón que evangelio hay uno solo. Es importante tomar nota. Nunca en el Nuevo Testamento encontramos evangelios. Eso cuando ya la palabra se aplicó a los 4 evangelios que llamamos Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Ahí sí para referirnos a la obra. Entonces ya hablamos de los evangelios. Ya se ha transferido un término, tenía otro significado para referirse a una obra literaria. Pero siempre en singular, porque el único evangelio es Jesús. Para eso yo le recomendaría algún día leer, ¿por qué no ahora que estamos en Cuaresma, así como penitencia? Leerte la carta a los Gálatas. La carta de Pablo a los Gálatas. Si ustedes me preguntan cuál es el documento que yo personalmente aprecio más de todo el Nuevo Testamento, si tengo que escoger uno, es la carta a los Gálatas. Son 6 capitulitos, pero lleno de sentido. Y no son nada difíciles, ¿eh? Hay que escucharlos atentamente. Y ahí verás que habla del Evangelio. Ay de mí si predicara otro Evangelio. Y si alguien viene predicando otro Evangelio, aunque sea un ángel, sea anatema. Porque hay un solo Evangelio. Y ese Evangelio está encarnado en la persona de Jesús de Nazaret. No es un mensaje. El Evangelio no es un tema. El Evangelio es un proyecto, una buena noticia que va tomando forma. La buena noticia, ¿cuál es? El reino de Dios está al alcance. Observen bien. Jesús le va diciendo, el reino de Dios está al alcance. Conviértanse y crean en la buena noticia. ¿Cuál buena noticia?
que el reino de Dios está, yo prefiero traducir el engiken del griego, porque bueno, no está en arameo, y no creo que Jesús dijo estas palabras exactamente, pero esa es la apreciación de Marcos. Paréntesis sobre los paréntesis. Una de las claves de lecturas es que observemos, igual lo puedes hacer con los periódicos y las revistas, que los primeros párrafos en una obra son fundamentales y los últimos también. En una película las primeras escenas son fundamentales. Llega 5 minutos tarde y tienes que preguntar ¿qué pasó? Porque todo el resto es simplemente la continuación que arrancó por algo. Los primeros capítulos en los evangelios son fundamentales. La primera escena en cada uno de los evangelios es fundamental. La primera escena. Las primeras palabras en boca de Jesús, públicas en boca de Jesús, son fundamentales. Son el programa que se desarrolla en el resto de la obra. Te lo digo rápidamente. Porque igual en los noticieros que quieras, tú lees el periódico, toda la noticia, si tú lees el primer párrafo, ahí está todo dicho. Todo el resto son los detalles, a qué hora fue, quién fue, cómo fue. Pero ya te dijeron la noticia en lo primero y al final, ¡pum!, te lo vuelven a resumir. Entonces, te ahorras todo eso, ¡pum!, lee de frente, se acabó, pasa a la siguiente página. Igual, en Marcos, la primera escena pública, no lo privado que es todo preparatorio, es cuando Jesús va a Galilea, que es importantísimo esto de Galilea. Aprovecho de que estoy en Marcos 1, 14 y siguiente. Jesús va a Galilea y transcurre toda su vida en Galilea, pasará, veremos, a Judea, y cuando van a ver la tumba vacía de Jesús, el joven que está sobre la tumba le dice a las mujeres, díganle a los discípulos que vayan a Galilea, que ahí lo encontrarán. Y entonces termina en Galilea y te dice, ahora empieza tú a caminar el camino que caminé yo. Empezó en Galilea, por eso lo dice, no lo dice por gusto, Fíjese bien, cuando apresaron a Juan Bautista, desligado, Jesús fue a Galilea, porque pude haber dicho, cuando apresaron a Juan Bautista, Jesús empezó a predicar. No, se fue a Galilea. Y termina, al final, vayan a Galilea. O sea, esto que he visto, repítase de nuevo. Igualito hace en Mateo, Al final de Mateo dice, vayan y hagan discípulos míos y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. ¿Dónde está todo lo que les he enseñado? ¿Dónde está? El Evangelio de Mateo son las enseñanzas de Jesús. Entonces tienes que volver a leer desde el principio nuevamente. Te remite a una relectura del texto. Entonces las primeras escenas son fundamentales. Por eso que te dice, fue a Galilea. Y de ahí, ¿qué predicaba? El reino de Dios está al alcance. Ya es una posibilidad, ya no estén dando vueltas. Ya llegó la madurez del tiempo. No estén pensando cuándo será, quién lo hará, cómo será. No, ya. Empiecen. Y la primera escena, que me voy a detener en eso, tengo que hacerlo, es un exorcismo. Y la primera escena, les dije, es fundamental. Las primeras palabras, el reino de Dios está al alcance. Conviértanse. Claro, en el griego, metanoiete, que en el hebreo el shuf tiene otra connotación, pero igual. Cambia tu manera de ver las cosas. Deja de verlas, como le dice a Pedro, de la manera humana y ve las cosas de la manera como las ve Dios. Cambia tu chip acá arriba. Conviértete. Y cree en esta buena noticia. Que sí es posible hacer un mundo distinto. En el mundo greco-romano, ¿ustedes no creen que eso les diría mucho? Aplastado por el poderío del Imperio Romano, estrujados por los impuestos que lo tenían acogotados. La buena noticia es que sí es posible hacer un reinado de Dios. ¿Cuál es el reinado de Dios? Sigue leyendo y encontrarás cuál es el reinado de Dios. Primera escena, un exorcismo. Es decir, el reino de Dios no es posible mientras reine el demonio. Y pues, no voy a más detalles porque creo que tendré tiempo en esos días siguientes de detenerme en esa escena, que es la primera. Y eso es, el reino de Dios no es factible. La primera cosa es esta: hay que expulsar a los demonios. En Mateo, la primera escena, ¿cuál es? Pública. Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no es esta.
Que Jesús va a una sinagoga y hay un poseído y expulsa demonios. Las bienaventuranzas. ¿Cómo termina Mateo? Antes de la pasión, el juicio final. Cuando tenía hambre, cuando tenía sed. ¿Te acuerdas de las bienaventuranzas? Léelas en arco. ¿Tú crees que es casual? La primera escena en Lucas. Jesús va a la sinagoga en Nazaret, coge el profeta Isaías y le dice: el Espíritu del Señor me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, dar vista a los ciegos, liberar a los que están encarcelados, etc. Es la primera escena. La primera escena en Juan, la boda de Caná. Se complementa en Caná con la siguiente escena: Jesús en Jerusalén, expulsión de los mercaderes del templo. Son las primeras escenas. ¿Por qué empieza por ahí? O sea, ¿qué quiere decir el evangelista? Ahí está dado. O sea, la lectura de las primeras escenas en general son importantes. Esas claves de lectura. Bien. Entonces el vocabulario, el vocablo evangelio denota todo este proceso, porque es un proceso de hacer realidad un reinado de un Dios Padre en el que todos estemos fraternalmente unidos. Y ese es el proyecto de Jesús y ese es el centro que no podemos abandonar. Por eso la genialidad de Marcos es rescatar esta centralidad de la persona de Jesús como predicador y encarnación del reinado de Dios en este mundo, que lo va mostrando a través de su vida. Por lo tanto, como vemos, la presentación de Marcos es muy particular para esta comunidad, donde él siente que es absolutamente indispensable aclarar la identidad cristiana, donde no lo tienen suficientemente claro, que la identidad cristiana tiene que ver con el reino de Dios predicado con Jesús, por Jesús, y el seguimiento de ese proyecto que él ha compartido. Es una buena nueva entonces que se va encarnando en la historia. Los relatos entonces de los evangelios no son simplemente, y el de Marcos, un relato imparcial, no es simplemente informativo, es un relato que quiere invitar a tomar parte, meterse en la película. Entonces hay siempre o muchas veces una especie de dos paneles. Un lado está Jesús, otro lado están los fariseos, otro están los discípulos. Entonces es un va y ven. Y la pregunta es: ¿de qué lado te ubicas tú? ¿A quién te pareces más? ¿Cuántas veces no nos parecemos más a Judas o a Pedro, que no entiende nada, que son muy valientes en un cierto momento, y en otros momentos no lo son? Si bien es incuestionable que los evangelios entretejen teología, ideología y la realidad de la cual se refieren, también es cierto que los evangelios quieren entonces hacer que el hombre, el lector particularmente, se involucre en ellos. Y uno de los factores que está de por medio, como decía yo muchas veces, es el factor político. Y aquí es donde en Marcos, por ejemplo, la actitud de Jesús frente al templo adquiere bastante importancia. El templo no es cualquier cosa. Tener en cuenta, por ejemplo, después me detendré más en el templo desde otro ángulo, el templo era el lugar donde se ofrecían sacrificios para el emperador, sacrificio diario. Es el lugar donde realmente hay una especie de convivencia entre el Imperio Romano y el judaísmo, donde los saduceos tienen su partido, donde el templo se convierte en una especie de banco del pueblo. Ahí es donde hay que poner todas las ofrendas. Es el único lugar de los sacrificios. Bien. Y esto es muy importante porque uno de los detonantes de la guerra que después desembocó en la destrucción de Jerusalén fue que se suprimieron los sacrificios a Dios en nombre del emperador. Suprimir el sacrificio diario en favor del emperador era una señal de deslealtad, de sublevación. Y eso tomaron nota los romanos, muy seriamente. Eso fue el año 66. ¿Cómo? ¿Qué sacrificios había? No, sacrificio de animales en el templo. Diariamente, sí. Por lo menos uno, eso está estipulado. Entonces era un lugar donde había la convivencia pacífica de un entendimiento entre el imperio y la religión judía. Quien guardaba la vestimenta de los sacerdotes era la autoridad romana, no la tenían ellos. Y así por el estilo, se pueden ver muchas cosas más. Una de las advertencias finalmente, y ahí sí hago un alto ya, es que para entender a Marcos, como cualquier obra, es necesario leerla como un todo, lo he mencionado.
de principio a fin. Lamentablemente, pues eso toma su tiempo. Y quizá, aprovechando que estoy compartiendo algo de Marcos con ustedes, quieran hoy día empezar a hacer una lectura continuada. Pero hago algunas aclaraciones. Lo que nos quiebra muchas veces la lectura son los subtitulitos que han puesto, que no son originales. Los numeritos que han puesto, capítulos y versículos, que no son originales. Se leía como un todo. Entonces, cuando le quitamos toda esa parafernalia, que es muy útil y práctico para localizar los pasajes, subtitulito, ¿dónde está? A ver, dando en cuenta del capítulo tal y también, bingo, ahí doy. Pongo exactamente, es muy útil y esa fue la finalidad. Sin embargo, en una lectura continuada, seguidita, muchas veces se interrumpe. Me parece muy bien cuando ponen los numeritos al margen y no de por medio, para no interrumpir la lectura. Y que quiten todos los subtitulitos. Algunos de ellos están además equivocados, están muy mal puestos. Pero en fin, no me meto en esos marcadores y su historia como tal. Y entonces así, en una lectura continuada, podremos tener una idea de qué es lo que el autor quería decir y por dónde va llevando. Ahí recién quizá podamos entender cuál es el mensaje del autor, cuál es su preocupación. Por lo tanto, ahí veremos que lo que tenemos no es simplemente la historia, y con esto ya termino, no solamente la historia de Jesús, sino también la historia de la comunidad de Marcos. Es cómo Marcos y su comunidad ven a Jesús. Hay dos historias que están entretejidas. Yo diría, en realidad para nosotros hay tres. Una que ya somos nosotros como lo leemos, otra es Marcos como lo lee, y otra es la historia del año 30, si quiere. Entonces lo que yo estoy leyendo es la mezcla de los dos, de la historia de Jesús y la historia de la comunidad de Marcos, o Marcos y su comunidad. Cuando yo escribo, cuando Vargas Llosa escribe La guerra al fin del mundo sobre las sublevaciones y las guerras civiles en Brasil, está escribiendo además a sí mismo. Las descripciones son sus descripciones, hay elementos autobiográficos que se meten de por medio, inevitablemente, aparte del tema como tal. Si el tema es Jesús, pero es el tema visto por mí. Entonces mi visión también está entretejida ahí, inevitablemente, repito. Por eso podemos hablar cuál era la cristología de Marcos, la cristología de Mateo, la cristología de Juan, o la teología de cualquiera de ellos, porque tienen sus propios acentos, sus propias preocupaciones, que es absolutamente normal. No existe tal cosa como la teología, es la teología según X o Y. Y el testimonio más claro es el Nuevo Testamento. No solamente 4 evangelios, las cartas de Pablo, y la misma carta de Pablo, de Tesalonicenses hasta Romanos, hay una evolución, no es el mismo pensamiento de San Pablo, por ejemplo, sobre la parucía. Y si paso a las cartas pastorales o la carta de Santiago, o me voy al Apocalipsis, me voy dando cuenta que hay teologías muy variadas, y todas están acogidas. ¿Por qué? Porque la teología tiene que ser algo viviente, desde la vida y para la vida, y esto es lo que quisiera enfatizar, desde ayer lo vengo diciendo, por ahí arranqué, que no perdamos nunca de vista que los textos son desde la vida, y son para la vida, te los comparto para tu vida. Ahora tú tienes que rumiar eso, digerirlo y traducirlo. Cada uno estamos invitados a hacer eso. No nos podemos, no debemos quedarnos mimetizando, remedando lo de otros tiempos. Se puede hacer, pero eso es anacrónico, tenemos que hacerlo hoy, ahí donde yo estoy, para que sea palabra viviente, que se sienta. Y si es oral, pues ponle el énfasis, ponle el puncho al asunto, que se sienta, que te convence, porque los textos se escribieron para producir una reacción. La pregunta es, ¿qué reacción, qué respuesta esperaba el autor de parte del que lo lee? ¿Conversión? ¿Reafirmación? Lo que yo no sé. Hay que ver cada uno de esos, ¿qué es lo que con esto pretendo? ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué me lo dices así y no de otra manera? Todo eso tiene una finalidad. Todos lo hacemos inconscientemente cuando conversamos entre nosotros. Observemos. Que pasa que no nos damos cuenta, estamos acostumbrados, pero siempre en función de la reacción del que tengo frente a mí. Por eso les decía yo ayer que es tan importante tener presente esta relación emisor-receptor y no olvidarnos del receptor. Nos quedamos pensando en el emisor, pensamos que fue escrito para un X, para ir poner los angelitos que vuelan en el aire. No. ¿Para quiénes concretamente fue escrito esto? Entonces eso es importantísimo tenerlo muy presente. ¿Son palabras de Dios, como decía una hermana? Sí, pero en palabras de hombres y para los hombres, no para angelitos. Son palabras de Dios a través de los cuales Dios dice algo, pero de una manera particular. Se puede decir de muchas formas distintas, pero son concretas. No fue escrito para nosotros, es que lo digo muchas veces.
fue de carambola que nosotros lo leemos, pero fue pensado como Lucas para Teófilo, Pablo para los Gálatas, no para los peruanos, ni para los chilenos, ni para los americanos, sino para los peruanos, tampoco, para los Gálatas. Pablo a Filemón, a ese tío. ¿Y por qué lo lees si no es tu correspondencia? Claro, porque sentimos que hay algo, por eso está en el canon, que algo todavía es viviente y es significativo, que se puede transmitir de uno a otro, por eso se preservaron. Y eso que tenemos que guardar, no nos quedemos en las palabritas, en los detalles, pero la Biblia dice, vamos a terminar esclavos de la letra mata, el espíritu se queda vida. Bueno, pensemos todo esto y liberémonos de esos literalismos, de esas tendencias fundamentalistas a quedarnos apegados a la letra de las cosas. Es el espíritu, el reino de Dios es la realidad que hay que hacer que se concretice en nuestro mundo. Pues nada, buenas noches. ¿Estamos? Muy bien, gracias, nos vemos. Mañana será más interesante.